Muy buenas noches, mi nombre es Jesús Mendoza, soy estudiante de Ingeniería Eléctrica. Estoy cursando la materia de seminario de trabajo de grado en la que nos han requerido hacer un video sobre el análisis de las normas UFT 2010. Voy a hablar acerca de lo que es la estructura de contenido. Los proyectos deben estar organizados en tres partes. Páginas preliminares que comprenden la página del título, la constancia de aceptación del tutor, el índice de contenido y el resumen. El cuerpo del proyecto organizado según el enfoque escogido y la sección de referencias comprendida por la lista de referencias y cuando sea necesario los anexos. Las páginas preliminares, la cubierta, portada, constancia de aceptación por parte del jurado, dedicatoria, reconocimiento, índice de cuadros, índice de gráficos y el resumen. La cubierta constituye la parte externa anterior y posterior. La cubierta debe contener los siguientes elementos. Logo de la universidad en el margen izquierdo superior. En el margen superior y centrado llevará Universidad Fermín Toro, Vicerrectorado Académico. El nombre de la facultad, el nombre de la dependencia o escuela y nombre de la asignatura. En el centro de la página llevará el título en mayúscula, centrado a 3 centímetros se escribirá el nombre del tutor y del autor. En margen inferior colocará la ciudad, mes y año centrado. El título del trabajo debe ser coherente con el objeto de la investigación, no mayor a 30 palabras. La portada es la página donde se describen los elementos de la cubierta. La página de la dedicatoria, reconocimiento o agradecimiento se expresa en una breve nota redactada en el estilo académico a juicio del autor. El índice constituye la lista de títulos y subtítulos que se estructuran en el trabajo. El resumen se expresan los aspectos relevantes del contenido del texto. El resumen debe expresar objetivos, metodologías, resultados, discusión y conclusiones. No debe contener más de 300 palabras. A tres espacios de la última línea de texto se escribirán de 3 a 5 palabras clave. Cuerpo o contenido varía dependiendo de la naturaleza del trabajo realizado. Debe ser organizado en capítulos, fases, contextos, dimensiones y su división en secciones. Para estudios cuantitativos, el esquema puede concluir los aspectos que se explican en los literales a continuación con las denominaciones de títulos en integración, en capítulos, y no deben ser tomados de forma taxativa. Introducción. Consiste en una reseña de la temática del estudio, sus propósitos, aporte más relevante, estructura los capítulos, fases y contextos. El problema contiene los siguientes elementos. Planteamiento del problema. Se describe ampliamente la situación objeto a estudio. La formulación del problema puede expresarse a través de una sola pregunta. Las interrogantes del qué de la investigación. Los objetivos deben dejar claro la finalidad de la investigación. Deben comenzar con un verbo en infinitivo, primero el objetivo general y luego los específicos. Justificación e importancia del estudio. Se plantean los aspectos positivos que se pueden alcanzar al conocer los resultados de la investigación. Los posibles aportes desde el punto de vista técnico práctico. Alcance y limitaciones. Los alcances son las proyecciones que pudiera tener el estudio y debe estar en relación con los objetivos y los resultados. Las limitaciones son obstáculos o restricciones enfrentados en cualquier etapa del desarrollo de la investigación. Antecedentes. Deben guardar relación con la investigación a desarrollar. Deben tener una fecha de publicación no mayor a 5 años y deben ser al menos 5 antecedentes entre nacionales e internacionales. Las bases teóricas. Comprende puntos que deben describirse y guardar relación con el tema. Operacionalización de las variables. Está estrechamente vinculada con el tipo de técnica empleada para la recolección de datos. Debe ser compatible con los objetivos de la investigación. El marco metodológico tiene como propósito describir cada uno de los aspectos relacionados con la metodología, técnicas y procedimientos aplicados. Naturaleza de la investigación. La investigación puede estar enmarcada en el modelo cualitativo o cuantitativo y orientada hacia un tipo de investigación documental, de campo, proyecto factible o proyecto especial. Al igual que el universo, población y muestra, se describe el universo en estudio, se establece el grupo seleccionado y se plasman las características y metodologías seguidas. Se describen los instrumentos de recolección de datos y o entrevistas, observaciones de validez y confiabilidad, análisis e interpretación de los resultados de la investigación. Se describen los resultados de acuerdo al paradigma asumido. Conclusiones y recomendaciones. Incluye la discusión o interpretación de los resultados, fundamentación teórica y las conclusiones del investigador, que deben quedar evidenciadas. Propuesta. La presentación de la propuesta es opcional. Enfoque cualitativo. Los enfoques de este tipo deben contener la siguiente fase: introducción o primer momento, marco teórico o segundo momento, objetivo de la investigación, abordaje o momento metodológico, que se divide en método y sus fases y técnicas de recolección de información, métodos de interpretación de información y categorización y triangulación de información, análisis y discusión de los resultados y referencias. Anexo. La introducción se describe rasgos fundamentales del proyecto, el marco teórico, objetivos de la investigación. No suelen ser a partir de un marco metodológico o de un solo problema en específico. Análisis y discusión de los resultados, referencias y anexos. Finalmente, la redacción debe ser clara y precisa. No deben usar abreviaturas en la construcción de párrafos. No debe ser menor a 6 líneas y no debe ser mayor a 10. El interlineado de 1.5, el tipo de letra Arial o Times New Roman número 12. Los títulos de primer orden en letra 14. De márgenes. El margen izquierdo de 4 centímetros. Margen inferior derecho de 3 centímetros. Inferior y derecho de 3 centímetros de la sangría. Referencias y anexos. Finalmente, la redacción debe ser clara y precisa. No deben usarse abreviaturas en la construcción de párrafos. No deben ser menor a 6 líneas y no deben pasar de 10 líneas. Con un interlineado de 1.5, un tipo de letra Arial o Times New Roman y el tamaño de que sea de número 2. Los títulos de primer orden en letra número 14 y los márgenes: izquierdo de 4 centímetros, inferior derecho de 3 centímetros y de la sangría
5 caracteres o 1 centímetro.